Muy buenos días a todos. Vamos a seguir con la en las clases de compiladores, teniendo en cuenta que este jueves tenemos asueto oficial, si no estoy mal, ¿verdad? Que es el día de la revolución. Entonces, otra vez solo vamos a tener clases un día, nada más a la semana, en este caso el día de hoy. Por lo que vamos a tratar de avanzar todo lo que podamos el día de hoy como porque ya no nos queda mucho tiempo. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a empezar. Vamos a seguir viendo el tema del SLR, ¿verdad? Solo que vamos a ver esta gramática. Vamos a estudiar y explorar esta gramática, el qué está pasando, ¿verdad? Cómo se comporta y todo esto. Bueno, como paso número 1, recordemos, tenemos la extensión de la gramática. Bien, es extender la gramática, básicamente, como les decía. Voy a habilitar la sección de preguntas, por cierto, para que, por si alguien tiene alguna pregunta, me puede hacer la pregunta. ¿Qué es extender la gramática? Pues es venir, agarrar esta producción y asociarle a una producción prima. Ese prima produce S, ¿verdad? Ese prima pasa a ser el símbolo inicial y todo lo que sigue, pues son las producciones asociadas, ¿verdad? Tendría siendo nuestro paso número 1. Paso número 2, pues vamos a calcular nosotros la cerradura inicial. Bien, y voy a duplicar esto porque necesito los dos. Aquí estamos. Bien, paso número 2, cálculo de cerradura inicial. Bueno, ¿qué significa calcular la cerradura inicial? No es más que venir y calcular la cerradura de quién. La cerradura de S' produce S, ¿verdad? Solo que va a tener el punto de visita al inicio de la producción, tal y como lo podemos ver acá. Punto de visita al inicio de la producción, ¿sí? Bien, por la ley de cálculo de conjuntos del SLR, el punto está antes de un no terminal, por ende hay que visitarlo. Voy a visitar las producciones asociadas de S y se les coloca su respectivo punto al inicio de la producción. En este caso sería S produce punto L igual R o punto R. Aquí volvemos y preguntamos, o no preguntamos, sino que mira, observamos que el punto está antes de un no terminal. En este caso es antes de L, aquí, y está antes de R, ¿verdad? Por lo que hay que ir a visitarlos. Bien. En el caso de L, es este. Punto asterisco R punto ID. Esta es la producción o las producciones asociadas a L. Ya los visitamos, que nacen de acá. Vamos con R. R, hay que ir a visitar la producción asociada a R. Para nosotros es R produce punto L, ¿verdad? Y acá en este punto consultamos punto L, hay que ir a visitarlo. Según la ley sí, pero para este caso L ya lo visitamos. Entonces no podemos venir y agregar otra producción de L, ¿verdad? Podría ser así. No se puede porque ya está visitado, ¿verdad? Entonces no es necesario que volvamos a agregar
punto L, ¿verdad? Esto fue el cálculo de la cerradura inicial. Esta cerradura inicial toma el valor de, vamos a ver, toma el valor de I0, ¿verdad? Es el conjunto 0. Luego viene nuestro paso número 3, que es cálculo de, de las cerraduras y funciones ir a, ¿verdad? Entonces, tenemos ya cerraduras y funciones ir a, tenemos que ir a calcularlas. Ahorita tengo el, el estado o el conjunto inicial, que es I0. Bien, ahí les hago la pregunta para los que estén aquí conectados. ¿Con qué símbolos me muevo con I0? ¿Con qué símbolos creen ustedes que me muevo con I0? ¿Con qué símbolos se mueve I0? ¿Con qué símbolos me muevo con I0? Con ese, L, S, L, R, dicen acá también, gracias. Asterisco y ID, ¿verdad? Claramente, gracias a... Ahí también al que no vi quién me habló. Gracias aquí al que colocó el primero y gracias a Carlos también, ¿verdad? Básicamente, S, porque el punto está antes, L, el punto está antes, R también, asterisco, ID y L otra vez, pero L ya está contenido en esto. Quiere decir que L tiene movimiento con dos producciones, ¿verdad? Que son las que tengo seleccionadas. Bueno, entonces empezamos. Eh, voy a copiar este. Ir a I0. ¿Con quién? Bueno, vamos a empezar con el primero. I0 con S. Este es igual a cerradura E de esta producción. S' produce punto S. ¿Sí? Esta va a ser la primera cerradura. Bueno, calculamos cuál es esta cerradura. Ay, ay, ay. Más que todo es venir y pasar el punto de visita y correrle una posición. En este caso, ya llegó al final de la producción. Ya no puedo hacer nada. No tengo otra producción asociada a esta cerradura, por ende ya terminé. Y esto es I1. ¿Sí? Seguimos. Bueno, ya se fue con S. Yo puedo decir que ya estuvo este. Vamos con L. Con L viene siendo estas dos producciones, ¿verdad? Porque el punto de visita está antes de estas dos producciones. Entonces digo, ir a I0, ¿con quién? Con L. Este es igual a cerradura. S produce punto L igual RI. R produce punto L, ¿verdad? ¿Esto a qué es igual? Bueno, vengo yo y calculo esta cerradura. Primero vamos con la cerradura de esta producción. Perdón, esta producción. Agarramos el punto y lo corremos una posición, ¿verdad? S produce L punto igual R, ¿verdad? Se corre una posición y procedemos a calcular. Bueno, aquí pregunto, ¿se puede hacer algo más? No, definitivamente ya no, porque el punto está una, antes de un terminal, que es el signo igual. Bien, entonces, con la segunda de R produce punto L, agarramos el punto y se corre una posición. R produce L punto. El punto ya llegó al final de la producción, ya no se puede hacer nada, ¿verdad? Entonces, I, esto es I2.
tenía I1 y aquí tengo I2, ¿verdad? Esto ya lo visité con I0, en I0, perdón. Ya lo visité. Ahora toca con R. Bueno, en este caso es ir a I0 con R. Esto es igual a decir cerradura de que S produce punto R, ¿verdad? Que es la producción que tengo en amarillo. Bien, procedemos a calcular esta producción. ¿Cómo se calcula esta producción? O esta cerradura, perdón. Bueno, agarro esta producción que estoy evaluando y le corro el punto de visita. En este caso, el punto de visita ya llegó al final de la producción. ¿Puedo hacer algo con esta producción que ya llegó su punto de visita al final? Ya no, ¿verdad? Simplemente se queda ahí. ¿Tengo otra producción asociada en la cerradura? Tampoco. Entonces, pues ya terminé y esto es I3. ¿Por qué sé? O sea, aquí me estoy saltando el paso de venir e ir a visualizar si no lo he calculado, pero son los primeros conjuntos, entonces pues no veo la necesidad de ir revisando, ¿verdad? Ya cuando tenga más conjuntos, pues sí ya tendré la necesidad de venir y revisar. Pero cuando se implementa este algoritmo, es necesario que desde un principio siempre se verifique si no está calculado el conjunto. Bien, esto fue con R. Ahora vamos con asterisco, que es este. Bien, ir a y 0 con quién. Asterisco. Esto es igual a cerradura. Bien, de L produce punto asterisco R. Aquí es igual. Bueno, calculamos la cerradura. L produce punto asterisco y agarramos el punto y lo corremos una posición. Ahora pregunto, ¿será que me puedo mover con R? ¿O será que tengo que visitar R, perdón? ¿Qué creen ustedes? ¿Tengo que visitar R acá en esta producción? Aquí está esta R. ¿Será que tengo que visitar R? Vamos a ver. Creo que no, porque ya lo visitó antes, ¿no? Dicen que no. Carlos dice que sí. Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque es válido dentro del conjunto, ¿verdad? Lo visité en I0, pero este ya no es I0, este posiblemente va a ser I4, pues, ¿verdad? Entonces es necesario visitarlo, ¿verdad? Porque aquí está punto R y esto es válido solo dentro del conjunto. Este ya es otro conjunto. Entonces hay que visitar R, ¿verdad? R, ¿quién es? Es este. R produce punto L, ¿verdad? Y acá está L, punto L. Nuevamente, hay que visitar L, ¿verdad? Entonces coloco el punto L. Bueno, no punto L, sino que coloco las gramáticas de L o las producciones de L. En este caso, son estas dos. Ya está punto asterisco y punto ID. Es decir, el punto está antes de un terminal. Estos terminales ya no producen nada, entonces se termina. Entonces yo ya tengo, en este caso ya no es, bueno, ya terminé de calcularlo y esto es I4. I4. Bien, ya calculé con R, perdón, con asterisco, I0 con asterisco. Ahora vamos con el que falta, que es con ID. I0 con ID. Esto es igual a decir cerradura de quién. De L produce punto ID, ¿verdad? Que es la producción que tengo en amarillo. Bueno, procedo a calcularlo. L produce punto ID. ¿Qué hace? ¿Qué pasa con el punto? Pasa a una posición gramatical. Y aquí ya llegó al final de la producción. Ya no tengo que hacer nada.
Ya no tengo otra ya no tengo otra producción que evaluar. Esto es I5. Bien, vamos con I1. Pregunto, este es I1, el que estoy seleccionando es I1. ¿Con I1 puedo hacer algo o no? ¿Puedo moverme a algún lado? Creo que ya llegó al final, ¿no? Ya llegó al final. Gracias, Ronnie. Gracias, Pablo. Ya llegó al final. Respondieron antes que terminara de hacer la pregunta y correcto, ya llegó al final, porque el punto ya llegó. No tengo no tengo otra producción. Así está bien. Bien, esto ya está visitado, ya fue visitado. Bien, seguimos con I2. Con I2, estos son las producciones de I2. ¿Con qué símbolos me puedo mover con I2? ¿Con qué símbolos me puedo mover con I2? Estas son las de I2, ¿verdad? Las que tengo Creo que seleccionadas. con el igual, ¿no? Gracias, Pablo. Bueno, gracias a los dos son Pablo. Gracias, Carlos. Gracias a la otra persona que me respondió. Correcto, solo con igual. ¿Por qué? Porque la otra producción ya llegó al final de la producción, el punto. Entonces ya no es necesario, ya no se puede mover a ningún lado. Y pues en la primera producción con el igual. Entonces lo calculamos. Estamos calculando esta producción y decimos ir a, ir a. Y dos, ¿con quién? Igual. Esto será igual a cerradura. S produce punto igual R. Procedemos a calcular esta cerradura, ¿verdad? Bueno, copiamos la producción y movemos el punto de visita una posición, ¿verdad? Y nos queda S produce L igual punto R. Tengo que visitar R. ¿Qué creen ustedes? Sí, lo que es otro conjunto. Correcto, se tiene que visitar. Es otro conjunto, correcto. Gracias, Pablo. Gracias, Carlos. Se tiene que visitar R, ¿verdad? Definitivamente, porque el punto está antes de un no terminal. Entonces vamos a ver quién es R. R, pues es R produce punto L, ¿verdad? El punto siempre tiene que, cuando yo visito uno nuevo, el punto va al inicio de la producción. Punto L. Y aquí otra vez se repite el ciclo, ¿verdad? Tengo que citar L. ¿Quién es L? Es este. Punto asterisco y punto ID. ¿Sí? Esto es L. Y pues miro que ya no puedo, ya nos nacen más visitas. Esto es I6, ¿verdad? Y ya visité, eh, ya terminé con igual. Este ya no puedo hacer nada porque ya llegó al final de la producción. Bueno, acá tampoco puedo hacer algo con I3. ¿Por qué? Porque ya llegó también al final de la producción. Eh, bien, vamos con I4. ¿Alguien me puede poner ahí en la sección de preguntas o me los puede decir con quiénes me muevo con I4? ¿Con qué símbolos o con qué elementos me muevo con I4? Con R, con L, con asterisco y con ID, creo yo. Correcto. Gracias, Carlos. Gracias, Pablo. Con R, con L, con asterisco y con ID, ¿verdad? Aquí está R, aquí está L, aquí está asterisco y aquí está ID, ¿verdad? Recordemos que nos movemos con, eh, con los símbolos que tienen anteriormente el punto, ¿verdad? Aquí anteriormente R, aquí anterior L, aquí anterior asterisco y aquí está ID. Bien, entonces vamos bien. Y esto es, bueno, ¿esto qué era? Ya no me acuerdo qué era. Este es I4, ¿verdad?
Este es I4 y vamos con I4 con R. ¿Verdad? Y si se dan cuenta, estoy yendo un poco más rápido porque, bueno, primero que nada quiero terminar este ejemplo, pero este ejemplo nos va a dar otra lección. Lejos del SLR, que pues obviamente estamos repasando cómo se calculan los elementos del SLR, pero este ejemplo en particular nos va a dar una lección bien importante que nos introduce al siguiente tema, ¿verdad? Por eso es que, bueno, quiero ir un poco más rápido porque quiero abarcar todo. Bien, sé que el jueves no vamos a tener clases y el jueves pasado tampoco tuvimos. Bien, eh, bueno, acá ¿qué pasa? Bueno, el punto de visita se corre una posición, es decir, ya llegó al final de la producción. L produce asterisco R punto, ¿verdad? Y esto es I7. Esto es I7. Bueno, I4, ¿en quién? L, ¿verdad? I4 con L, es esta. ¿Verdad? Tal y como habíamos platicado, se mueve con L también. Esto es cerradura. ¿De quién? R produce punto L, ¿verdad? Es esto. ¿Esto es igual a qué? Bueno, agarro esta cerradura y lo corro una posición. El punto corre una posición. Esto es igual a I8. ¿Sí? I8. Esto ya lo visité y lo marco, ¿verdad? Solo quiero cerciorarme si este se me hace conocido. Vamos a ver si este no lo he calculado. 0, bueno, está aquí, pero está en conjunto con otra producción, entonces no importa. Bueno, no se calculó, entonces no hay problema. Bien. Estamos con I4, ¿verdad? Ahora vamos con L, bueno, I4 con asterisco. Esto es igual a calcular la cerradura de L produce punto asterisco R. Bueno, entonces decimos ir a I4 con qué? Con asterisco. Esto es igual a decir cerradura L produce punto asterisco R, ¿verdad? Entonces procedemos a calcularlo. Bueno, eh, vamos a ver si esta es esto mismo, ¿verdad? I4 con asterisco es igual a la cerradura de punto asterisco R, que es igual a I0 con asterisco. Cerradura de L produce punto asterisco R. Si se dan cuenta, es la misma. Es la misma cerradura. Entonces esto ya no es necesario calcularlo. Solo indico que es I4, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la misma cerradura, ¿verdad? L produce punto asterisco R, ¿verdad? L produce punto asterisco R. El punto de visita está en la misma posición y es necesario también ver que ya no tiene otra producción dentro de la misma cerradura. Entonces esto quedó así. Ya lo visité. Ir a I4 con ID. Esto es igual a cerradura de quién? De L produce punto ID. Esta producción o esta cerradura es la misma de esta, ¿verdad? Si se dan cuenta es la misma. L produce punto ID, ¿verdad? Solo una producción y el punto de visita está en la misma posición. Esto es igual a decir I5. ¿Se recuerdan que cuando estábamos viendo análisis léxico yo les dije, cuando ya nos quedamos nosotros enciclando o asociando eh, conjuntos, ya es una señal de que posiblemente ya esté terminando el método, ¿verdad? Entonces lo mismo aplica a análisis sintáctico. Bien, ya calculé esta
Procedemos a I5. ¿I5 puedo hacer algo? No, porque el punto de visita ya llegó al final de la producción. Bien, vamos con I6. Bueno, con I6, ¿con qué símbolos me puedo mover con I6? Con RL, con el asterisco, con el ID. Gracias. Estaba hablando con micrófono apagado. Gracias al que me respondió ahí, no vi quién fue, pero es correcta la respuesta. Gracias, Carlos, también. Es con R aquí, con L, con asterisco y con ID, ¿verdad? Es bien importante que estemos ya, me gusta que ya estemos bien concentrados en este tema de identificar con qué me muevo, porque esto es lo mismo para LR1 y para LALR, los últimos dos que nos toca ver en la clase. Bien, entonces primero empezamos con eh, R. Ir a I6 con R. Esto es igual a cerradura. S produce L igual punto R, ¿verdad? Bien, seguimos. Solo permítanme. Bien, entonces, procedemos a calcularlo. Esto muy seguramente no ha aparecido, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí está esta producción, pero si nos damos cuenta, el punto está en diferente posición. Está aquí después de L y aquí está antes de R. Por ende, no se puede decir que es la misma. Entonces hay que calcularlo. En este caso, pues, eh, pasa al final de la producción. Bien. Bueno, aquí ya no puedo hacer nada. Esto es y que íbamos I9, ¿verdad? Aquí está I8 y 9. Hablando de I9, me acuerdo que cuando yo estaba yo estaba saliendo un poco del tema, también haciendo un poco más interactivo esto. Yo estaba llevando Arq 1, creo yo, no me recuerdo qué curso. Y era otro catedrático, ¿verdad? Que creo que ya no da el curso. No, ya no lo da. Definitivamente ya no lo da. Y este catedrático, fue hace muchos años, eh, decía que, decía que el procesador i9 ya había sido diseñado. Pero él lo decía con tal de, no lo decía porque lo sabía, sino que lo decía porque lo quería presumir, ¿no? Que i9 no existía, hace muchos años no existía. Y él decía que había encontrado una publicación en internet que decía que el i9 ya estaba en producción. Y era un blog, pues, de puras teorías casi que conspirativas, ¿no? Y decía que el i9 no había salido porque no sé qué. Pero él decía que esto era, que, que esto era cierto, que era un i9 que estaba ahí, ¿va? Y pues para ese entonces no era, tal vez Intel lo tenía ya lo tenía planificado, ¿verdad? Porque pues estas empresas lo planifican. Tal vez ya lo tenía planificado, pero pues a donde vamos es que la fuente de donde él lo decía que era cierto, nada que ver, ¿va? Y nosotros pues no nos creíamos eso. Ya cuando salió el i9, nos decía, pues que él sí tenía razón, va Dios, pero fue por pura eh, azar. ¿Qué procesador usé? Usé mucho tiempo esta computadora. Se las muestro.
usé un Intel Atom. Yo con esta computadora, esta, esta, llegué hasta operativos 1, ¿verdad? Saqué casi más de la mitad de la carrera, obviamente porque esta computadora no podía virtualizar por hardware, que era el requerimiento para operativos 1. Pero esta computadora tenía un Intel Atom. El Intel Atom es usado o era usado para celulares. Y esta computadora pues adoptó un procesador de celular y lo puso en computadora. Entonces con esta computadora yo saqué IPC1, IPC2, los compiladores, archivos, estructuras, Orga, Arqui1 y saqué un montón, ¿verdad? Casi que, como les digo, yo llegué a operativos 1 con esta. Entonces, yo llegué con esto en operativos 1 y ya pues teníamos que virtualizar y pues gracias a Dios yo ya trabajaba, ¿verdad? Entonces pues compré otra computadora, ¿verdad? Tenía 1 GB de RAM y 256 de disco, pues obviamente disco mecánico, ¿verdad? ¿Todavía se podría sacar? Posiblemente sí, pero obviamente pues por ejemplo si les ponen a trabajar en Java, pues esta maquinita corría Java 5 o Java 6. Obviamente ahora los Java ya son más pesados, entonces no les va a correr un Java 17, por decirlo así, ¿verdad? Eh, increíble mucha esta onda. Podía virtualizar. Me acuerdo cuando saqué prácticas iniciales, aquí virtualicé un Ubuntu, en este caso, en ese entonces fue un Ubuntu 10 y podía virtualizar. Lubuntu era la versión más ligera, Lubuntu, ¿verdad? Jalaba NetBeans en una versión de NetBeans cuando el logo no era como el que era ahora, era un logo azul NetBeans, ¿verdad? Eh, alguien aquí hay una. ¿Por qué los nombres de los procesadores usan números impares? No lo sé. La verdad que no lo sé. Yo me imagino que es un convenio de ellos que tienen ahí en Intel, ¿verdad? No lo sé, la verdad no lo sé. No creería yo que eso es algo, tiene una razón científica, no lo creo. ¿Verdad? A veces los nombres de las versiones son muy aleatorias, ¿verdad? Como por ejemplo las de Android son de nombres de postres, las de Ubuntu son nombres de, de animales. Creo que hay un Linux Mint, creo que es nombres de mujeres, creo yo. Hay algo así, ¿verdad? Entonces, muy aleatorio eso. Me imagino que por ahí va. Sí, Ryzen también usa Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, ¿verdad? Eh, no lo sé, la verdad. Eso es una muy buena pregunta. Voy a leer de eso, ¿verdad? Bueno, entonces, esto sale por el I9, ¿verdad? Me recordé de esta historia de I9, de este catedrático que decía que y juraba que había leído en un blog de dudosa procedencia que iba a haber un I9 y que esa era su verdad, ¿verdad? Entonces es importante eh, contar con evidencia científica, nosotros como ingenieros, ¿verdad? No dejar las cosas al azar y también ese es el objetivo eh, de la tarea, ¿verdad? Que nos vayamos ahí metiendo en una lectura científica. Eh, bien, sigamos. Bien, sigamos. Eh, ir a I6 con R, bueno, ya lo calculamos, ¿verdad? Es este. Eh, R produce punto L. Bueno, también tengo que mover con L, ¿verdad? Bien, esto es igual a I6 con L. Esto es igual a la cerradura. R produce punto L. Es esta, ¿verdad? Eh, claramente vemos que es R produce punto L, punto de visita en la misma posición, producción la misma, es decir, que esto es igual a I8, ¿verdad? Como les dije anteriormente, cuando nos quedamos ya enlazando, es posible que el, que el, que el método esté terminando, ¿verdad? Ir A.
Seguimos. Bien, seguimos. Ir a I6 ¿con quién? Con asterisco. Y claramente lo vemos. I6 con asterisco. Eso es igual a cerradura. L produce punto asterisco R. ¿Verdad? ¿Esa está acá? No, 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 esa no es esta. Vamos a ver, debe de haber una atrás. Aquí está. Es I4. Entonces, mucho ojo con lo que me pasó ahorita. Me fui con la finta de que la producción era la misma, pero el punto de visita es diferente. Entonces, por favor, siempre revisemos punto de visita también. ¿Dónde está? ¿Verdad? En este caso, está acá, en I4. L produce punto asterisco R. Es decir, esto es I4. Bien. Ya. Vamos con ID. Ir a I6 con ID. El asterisco, el ID. Bueno. Esa es acá. Bueno, eso es I5, creo que es, aquí está. ¿Verdad? Entonces, esto es cerradura. ¿De quién? L produce punto ID. Esto es igual a I5. No es necesario calcularlo porque yo ya lo calculé. Es más, si yo lo vuelvo a calcular, estoy haciendo algo erróneo porque voy a duplicar estados, ¿verdad? Bueno, I7 ya llegó al final de la producción, I8 también, I9 también. Bueno, ya no hay I10, por ende, o ya no hay que calcular más, por ende el método ha terminado. Bueno, perdón, el cálculo de los conjuntos ha terminado. Ahora bien, ¿qué sigue? Bueno, lo que sigue ahora es el cálculo de bueno, primero de los primeros y siguientes, ¿verdad? Siempre se me olvida. Bueno, ya calculé todos los conjuntos. Procedo a enumerar la gramática, pero 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, siempre es necesario enumerarla, ¿verdad? No podemos dejarla sin enumerar. Bien. Luego de eso procedemos a calcular sus primeros y sus siguientes. Más que todo nos interesan los siguientes, pero puede que en algún siguiente necesitemos de un primero. Para ello, pues mejor calculamos todos. Bueno, procedemos a calcularlo, ¿verdad? En este caso, sería de la siguiente manera. Tengo la gramática como tal. Esta es mi gramática. Bueno, es esta, ¿verdad? Porque está extendida. Bueno, vamos a calcular el primero de quién, de S'. El primero de S' es igual. En este caso será al primero de S. Bueno, primero de S. Al primero de S. ¿Sí? Bueno, el primero de S será igual a quién? Será igual al primero L. Y claramente lo vemos. Primero de L. Y también el igual al primero de R. Y primero de R. ¿Por qué? Porque pues tiene dos producciones, entonces es el primero de ambos. Bueno, vamos a calcular el primero de L. El primero de L es asterisco ID. Aquí claramente lo vemos.
El primero de un terminal es el mismo terminal. Entonces es asterisco ID. Ese es el primero de L. El primero de R, vamos a ver, primero de R es igual a ¿quién? Es igual al primero de L. Aquí lo tengo. Y pues el primero de L ya sé que es asterisco ID, ¿verdad? Y ya lo tengo. Entonces puedo concluir que el primero de S será igual a asterisco ID, ¿verdad? Porque ambos, tanto L como R, tienen los mismos primeros. Entonces no puedo venir y decir esto, ¿verdad? Asterisco ID, asterisco ID. O sea, no, solamente asterisco ID. Y ese es el primero de S y es el primero de S'. Bueno, ya que terminé de calcular los primeros, procedemos a calcular los siguientes. Siguiente, ¿de quién? De S'. Recordemos que el siguiente de S', por definición, el siguiente del símbolo inicial, siguiente será dólar, ¿verdad? Por definición. Calculamos ahora el siguiente de S. El siguiente de S, claramente solo está aquí S. Entonces, cuando el símbolo está al final, todo lo que está en S' pasa al siguiente de S, ¿verdad? En este caso, el siguiente de S' es dólar. Pasa a S, dólar. Esto es básicamente lo que vimos ya en LL1. Ya pues que ya lo evaluamos, ¿verdad? Siguiente de L. El siguiente de L vendría siendo igual, el signo igual, ¿verdad? Es el signo igual. Pero aquí tenemos una cuestión. El siguiente de L está aquí, L también está aquí, ¿verdad? Entonces el siguiente de L será todo lo que está en el siguiente de R. Bueno, entonces calculamos el siguiente de R para entender esta cuestión. Bueno, el siguiente de R será igual a ¿quién? A todo, aquí está, lo que está, aquí está R, ¿verdad? Aquí también está R. Todo lo en el siguiente de S pasará al siguiente de R. ¿Quién es el siguiente de S? Dólar, ¿verdad? Entonces, dólar, y pues luego caigo acá. Todo lo que esté en el siguiente de L pasa al siguiente de R. ¿Quién es el siguiente de L? Igual. Dólar, igual. Bueno, ya terminé de calcular el siguiente de R, regreso al siguiente de L, que estaba yo acá. Todo lo que esté en el siguiente de R pasa al siguiente de L. En este caso, igual ya lo tengo, solo me falta dólar. Bueno, entonces coloco dólar igual. Bien, ya terminé de calcular los siguientes. Ahora sí, me toca el llenado de la tabla de análisis sintáctico, ¿verdad? Pues ahora procedo a llenarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya cuento con las herramientas suficientes. Cálculo de conjuntos, gramática enumerada y cálculo de primeros y cálculo de conjuntos, ¿verdad? Perdón, de siguientes, ¿verdad? Entonces, ya estoy listo para construir su tabla de análisis sintáctico. Bien, 0, 1. Y tengo hasta el conjunto número 9. ¿Verdad? Es decir, 10 conjuntos. Estos son estados. Estados. Bien. Luego de eso, tengo igual asterisco, ID, dólar, son mis
acciones o los terminales. Terminales con dólar, ¿verdad? Tengo que tener en cuenta dólar siempre. Voy a darle un poquito más de zoom, creo que unos 150 y voy a inmovilizar esta fila, esta columna. Ahí está. Esto vendría siendo la tabla SLR. Bien, este es en el lado de las acciones y en el lado de las funciones IR-A voy a tener SLR, que son los terminales, ¿verdad? IR-A. Acá. Bien. Bueno, ya tengo la estructura de la tabla. Voy a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Más pequeño porque ya se fue muy grande. Ahí está. Aquí está. Bueno, entonces voy conjunto por conjunto. Y 0. Y 0 me puedo mover con quién. Con S, con L, con R, con punto, con asterisco y con ID. Entonces, muy importante en este punto. Vamos a ver, punto de visita siempre estará al final de antes del final de la producción, es decir, en medio de producciones. Entonces, solo tengo funciones ir a o desplazamientos. Bien. Y 0 con S me voy a 1. Y 0 con S. Aquí está. Y 0 con S me voy a 1. Como S es un no terminal, entonces solo coloco el número del conjunto. Si se dan cuenta, si recordamos en la clase anterior, vimos cómo o para qué sirven estas funciones. Y básicamente es para el momento de reducciones. Bien, ese es con 1 y 0 con L y 0 con L. L vuelve a ser una función ir a. Aquí está en la columna de ir a. Es decir, solo voy a colocar el número del conjunto. En este caso es 2. Conjunto o estado, ¿verdad? Y 0 con R está aquí. Y esto vuelve a ser en la sección de ir a. Solo voy a poner el número. Es 3. Y 0 con asterisco. Y 0 con asterisco está aquí. Está en la sección de acciones. Esto es un desplazamiento. ¿Desplazo quién? Desplazo 4. Un D4. Aquí sí es desplazamiento, ¿verdad? Y 0 con ID. Y 0 con ID está aquí. Está en la sección de acción. Es decir, es un desplazamiento. ¿Desplazo quién? Desplazo 5. ¿Sí? El número del conjunto. Ya nuevo, luego ya no tengo nada más y si nos damos cuenta, el punto de visita no está al final de ninguna producción, entonces no tengo reducciones. Seguimos. Ese punto produce ese punto. Bien. En este caso, pues, cumple con la ley de decir S' produce S punto, o A' produce A punto, o L' produce L punto. Básicamente es la ley de cuando la producción que extendí tiene el punto de visita al final. ¿Qué pasa con este? Bueno, lo que pasa acá es que le coloco en la posición de dólar, aquí, 1, dólar, la aceptación. ¿Sí? Eso es lo que pasó, ¿verdad? Solo es para este caso, ¿verdad? De S' produce S punto, o A' produce A punto, o L' produce L punto, solo para esto. De ahí ya no es para ninguna más. Si el punto de visita está al final, es una reducción.
Pero solo para este va a ser aceptación en lugar de reducción. Bien, seguimos. Bueno, acá tengo dos casos. Punto de visita en medio de producciones y punto de visita al final de las producciones. Es decir, uno es un desplazamiento y el otro representa una reducción. Bien, desplazamiento. Vamos con I2. I2 con igual. I2 con igual. ¿Por qué en el estado 1? Porque aquí estamos en el estado 1. ¿Verdad? Y 1. Este puede ser, pues, tal vez podría ser I3, entonces iría en el estado 3, ¿verdad? Pero es por eso. Pero en este caso, pues, está en el estado 1. Está, estado 1. Entonces es 1 o el número del estado, coma dólar. ¿Verdad? En este caso es 1, coma dólar. Y aquí va la aceptación, ¿verdad? Pero es por el número de estado. Bien, nos habíamos quedado con I2, gracias. I2 con igual. I2 con igual, está acá, desplazo 6. ¿Por qué un desplazamiento? Porque estoy en la sección de acción. Entonces esto es un desplazo 6. Desplazo 6, ¿por qué? Porque es un terminal. Entonces ya tengo mi sección de desplazamiento. Bien, vamos con el otro. R produce punto. Perdón, R produce L punto. R produce L punto. Para empezar, el punto de visita está al final de la producción. ¿Qué nos indica cuando está el punto de visita al final de la producción? Que es una reducción. ¿Reducción qué? Un R5. ¿Por qué 5? Porque 5 es el que es la numeración que le corresponde a esta producción que tiene el punto de visita al final. R produce L. Es un R5. Una reducción en la quinta producción. ¿Y dónde coloco este R5? En el siguiente de quién? De R. Vamos a buscar R. El siguiente de R es dólar igual. Dólar igual. Entonces en dólar igual voy a poner R5. R5 y R5. Bien. Y acá es donde quería llegar. Ya se dieron cuenta acá qué es lo que hay. El cifre de Dios. Este es el problema de cifre de Dios. Entonces, mucho ojo, esto no es ambiguo. Lo que pasa es que el SLR tiene una limitante y es esta. Esta es la limitante de la tabla del SLR como tal. Que sin una gramática sin ambigüedad, puede que el SLR no la detecte al 100%. ¿Verdad? Entonces, es necesario tener en cuenta eso, que por algo el SLR es simple, ¿verdad? Porque recordemos, está el término simple, el compilador simple, que es el SLR, pero ¿por qué es simple? Porque no soporta todos los casos de las gramáticas, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes les dé un shift radius es porque está pasando esto en el tabla. En este punto, el compilador no sabrá si desplazar o reducir, si shift o reduce. No sabrá qué hacer, si uno o el otro. Entonces, para todo este, ejercicio que hicimos, ¿verdad? Primero que nada, pues repasamos cómo calcular los elementos del SLR. Todo estuvo bien, pero al momento de construir la tabla, nos dimos cuenta que existe una limitante. Y esa limitante es que el SLR no contiene
todos los casos para la construcción de tablas de análisis sintáctico. Entonces, eso nos da entrada al método más potente de compiladores, que en este caso es el LR1. Por eso es que existe una necesidad de un método que cubra todos estos casos, ¿verdad? Tenemos la necesidad de este tipo de métodos. ¿Por qué? Porque tiene limitantes el SLR, ¿verdad? Entonces, yo en su momento les dije al inicio de las clases, ¿verdad? El primer día de clases que cuando llegáramos a LR1, podíamos de darnos por servidos y también de estar presenciando, como por decirlo así, lo más complejo que vamos a ver. El primer día de clases pues habían 100 y algo, sé que pues hay quienes que no se conectan, pero el día de hoy ya vemos 14. Entonces, es para venir y reconocer el esfuerzo. Sé que no ha sido fácil, ¿verdad? Son 23 clases que tenemos. Bueno, hemos perdido una que otra, ¿verdad? Pero han sido 23 clases, es decir, ya más de unos 4 meses por ahí. Y hemos concluido en este método, el LR1. El LR1 ya introduce el término de un símbolo de anticipación. Este 1 representa el símbolo de anticipación que voy a estar llevando. Entonces quiere decir que ahora introduzco algo más al cálculo de cada elemento, que son los símbolos de anticipación. ¿Cómo así? Bueno, ahora la producción será A produce alfa punto B beta con un símbolo de anticipación A. Y este símbolo es la característica del LR1, ¿verdad? Que lleva un símbolo de anticipación. Si nos damos cuenta, este A produce alfa punto B beta es la forma del SLR. Del SLR, ¿verdad? Claramente lo vemos. Lo vemos aquí, ¿verdad? Aquí podemos ver R produce punto L, L produce punto asterisco R. Básicamente es la forma. A produce alfa punto B beta. Pero ahora le voy a agregar un símbolo de anticipación, que esto sí es netamente del LR1. Y este símbolo de anticipación será A. Para ello, voy a tener producciones del tipo A produce alfa B beta con el símbolo de anticipación A. Si el punto de visita está antes de un no terminal, voy a visitar ese no terminal, como siempre lo hemos hecho. Ese no terminal es B produce punto gamma con un símbolo de anticipación B minúsculo, ¿verdad? Para todas las producciones de B, ¿verdad? Si B tiene Y producciones voy a visitar. Donde B minúscula, este B que tengo acá, será igual al primero de beta o el primero de A. ¿Quién es A? Es este. Esta A. ¿Quién es beta? Es este. Y así se calculan las cerraduras del LR1, ¿verdad? Y esto pues simplemente lo podemos observar con un ejemplo. ¿Y qué mejor ejemplo que solucionar el problema que nos presentó el SLR? ¿Verdad? Entonces vamos a resolver el problema del SLR. Si este fue SLR, este es LR1.
Y bueno, vamos a empezar ya de lleno con el LR1. ¿Por qué es necesario que comprendamos el LR1? Porque el LR1 es la base del LALR, del último. El último no es un método como tal, es una optimización, ¿verdad? Entonces, lo hacemos, el chance lo hacemos con LR1 y con LALR solo se optimiza. En sí, por eso es necesario que comprendamos bien cómo se construye con LR1. Bien, eh, vamos a empezar. Vamos a empezar con un pequeño ejemplo del LR1 como tal. Y para ello, pues, la gramática va a ser la misma y el paso número 1 también será el mismo, ¿verdad? Será exactamente el mismo paso. ¿Dónde empiezan las diferencias? Ya en el cálculo como tal de los eh, conjuntos. Bien, paso número 1. Lo voy a, bueno, incluso ya los tengo numerados. Entonces, el paso número 2 será cálculo de cerradura inicial. Bien. ¿Tienes la cerradura inicial? Mucho ojo. S' produce, voy a volver a duplicar porque necesito contar con los dos. Bien. S' produce punto S con el símbolo de anticipación y mucho ojo, cuando es la cerradura inicial, el símbolo de anticipación debe de ser dólar. ¿Sí? Entonces ahora ya tengo yo más variantes, ¿verdad? S' produce punto S con un símbolo de anticipación de dólar. ¿Por qué dólar? Porque es la cerradura inicial. Es es la única cerradura en el cual tiene un símbolo inicial por defecto. En este caso, el símbolo inicial por defecto va a ser dólar. Bien, seguimos. Pregunto, punto S, ¿tengo que visitarlo? A ese lo tengo que visitar, ¿qué creen ustedes? S, ¿lo tengo que visitar aquí? Cabal, tengo el S, punto S. ¿Tengo que visitar ese? Sí, por eso les decía, las leyes del SLR persisten en el R1. Lo que va a cambiar es que ahora llevo una cola, ¿verdad? Que esta cola es el símbolo de anticipación. Bien, entonces antes de venir y calcular la visita, voy a tener lo siguiente. Voy a traer a colación, no, voy a traer a colación la ley, la forma más que todo. A produce eh, alfa punto b beta. Entonces acá será A produce alfa punto B beta con el símbolo de anticipación A minúscula. Y ahorita les voy a explicar por qué lo estoy colocando. Voy a colocar A mayúscula será igual a quién, pues ya lo revisaré. Alfa será igual a pues alguien ahí. B será igual a otra persona, no sé quién será. Beta, perdón, este es gamma. Beta será igual pues, a, no sé, hay alguien ahí por ahí. Y A minúscula será igual a alguien también. Y pues también será B minúscula, será igual a otra producción que no lo sé. Y todo esto aplicará ¿para quién? Para toda B mayúscula
produce punto gamma con el símbolo de anticipación B minúscula. Bien. Básicamente esta es la forma del LR1. Ahora bien, bueno, tengo que visitar S, lo tengo claro. Bueno, ¿quién es S? S son estas dos producciones. Eh, punto, punto, con un símbolo de anticipación B minúscula que no sé quién será, y procedo. Bueno, para esta forma A produce alfa, B, beta con el símbolo de anticipación A minúscula, voy a hacer la similitud con el que me está dando nacimiento a las producciones de S, es decir, la que está en amarillo. ¿Quién es A? Para esta producción que está en amarillo, A es S'. ¿Quién es alfa? Antes del punto no hay nadie, entonces alfa viene siendo epsilon. ¿Quién es B? E es S, B es S. ¿Quién es beta? Beta es el que va después de S. Pero después de S no tengo nadie. Entonces beta también es epsilon. Epsilon. A. A es el símbolo de anticipación. En este caso el símbolo de anticipación es dólar. Dólar. ¿Quién es B minúscula? Pues bueno, vamos a ver que en la definición B minúscula es el primero de beta o el primero de A. Bueno, entonces es el primero de beta o A. ¿Cuándo sabré quién es quién? Bueno, si el primero de beta es epsilon, entonces me quedo con el primero de A. En este caso, beta si es epsilon, entonces me quedo con el primero de A. Y a la larga, el primero de A, recordemos, el primero de un terminal es el mismo terminal. El primero de dólar, ¿quién es? Por ende, P es dólar. ¿Y a quién lo voy a aplicar? A todas las producciones de B. Produce gamma. Para todas. ¿Quién es B? Es S. Es decir, a todas las producciones de S le voy a agregar el símbolo de anticipación dólar. Y le coloco dólar. ¿Verdad? Y ahora pues puedo venir y decir que ya calculé mi primera cerradura. ¿Verdad? Dudas hasta acá con el tema de cómo se calcula la cerradura LR1. Por favor, ahí en comentarios. Igual esta lo vamos a seguir viendo. Nos vamos a estacionar en LR1 bastante tiempo porque primero que nada los ejemplos son un poco más largos, ¿verdad? Si se dan cuenta, hicimos una gran vuelta solo para calcular ¿verdad? Y segundo, pues es necesario, ¿verdad? Porque LALR pues ya no es como tal un método, simplemente es una optimización. Bien, ¿alguien tiene alguna duda en este tema? Sí, vamos a explicarlo ahorita, nuevamente. Vamos a explicarlo ahorita. Es un contenido un poquito más denso, ¿verdad? Y pues creo que es necesario volverlo a explicar. ¿Verdad? Bien, regresamos. Le damos un control C, control Z a todo. Bueno. Paso número 2, luego de haber hecho el tema de la extensión de la gramática, ¿verdad? Que ese era nuestro paso número 2. Procedemos nosotros a calcular la cerradura inicial. Y la vamos a calcular tal y como lo habíamos calculado con SLR, ¿verdad? S' produce punto S, solo que ahora tendrá un símbolo de anticipación.
Cuando es la cerradura inicial, el símbolo de anticipación por defecto es dólar, ¿verdad? O sea, esto no nos compliquemos. Cuando es cerradura inicial, símbolo de anticipación por defecto, dólar. ¿Sí? Entonces, sí, tengamos eso en cuenta, ¿verdad? Dólar. Bien. Luego, me hago la pregunta, ¿tengo que visitar ese? Sí, ¿verdad? Porque las leyes de visita siguen siendo las mismas. Entonces traigo ese, lo traigo a colación. El punto sigue igual, o sea, todo sigue igual, solo que ahora estos tienen que tener un símbolo de anticipación que le voy a denominar B minúscula. Bueno, ¿y cómo calculo esta B? Para ello traigo la ley del SLR, que es del LR1, perdón, que es A produce alfa B beta con el símbolo de anticipación de A. Esta es la ley del LR1. Entonces ahora vengo e igualo eh, las producciones que están en amarillo. Es decir, el que me está dando la visita, es decir, el que eh, está dando nacimiento a la visita de ese versus la ley, ¿verdad? No estoy comparando el resultante que es ese, sino que estoy comparando el que me da el resultante, es decir, punto S. S' produce punto S. Bien. Y lo igualo. Bueno, ¿quién es A? Pues bueno, A es S'. ¿Quién es alfa? Alfa es epsilon. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, la posición de alfa es el que está antes del punto, pero antes del punto acá no tengo nadie. Entonces es epsilon, no es nadie. ¿Quién es B? B es el que está antes, tiene el punto antes, o el que está después del punto. En este caso, el que está después del punto es S. S. Es beta. Beta es todo lo que viene después de S. En este caso no viene nada, pero si viniera un XW, digamos, beta vendría siendo XW, ¿verdad? O sea, eso sería beta. Pero en este caso, beta no hay nada, no es nadie, porque no viene nadie después de S. Entonces, beta es epsilon. ¿Quién es A? A es el símbolo de anticipación. ¿Quién es el símbolo de anticipación de la producción en amarillo? Es dólar. Dólar. ¿Quién es B? B minúscula. Ahora sí, nos vamos a la producción que dio nacimiento. En este caso, estas que estoy seleccionando, ¿verdad? Con verdecito. Y aquí está B, B minúscula, es el símbolo de anticipación. Para calcular B minúscula nos vamos a la ley. ¿Qué me dice la ley? Es el primero de beta A. Es el primero de quién? De beta A. ¿Sí? Primero de beta A. Mucho ojo. Si el primero de beta es vacío o epsilon, ¿verdad? Cualquiera de los dos, ¿sí? Me voy a quedar con el primero de A. ¿Por qué? Porque ahorita sí es vacío, es epsilon. Entonces me quedo con el primero de A. ¿Y quién es A? Es dólar. ¿Y quién es el primero de dólar? ¿Quién es el primero de un terminal? Sí mismo, ¿verdad? El mismo. En este caso, el primero de dólar es dólar. ¿Sí? ¿Y para quién lo voy a aplicar? Lo voy a aplicar a todas las producciones de B. ¿Quién es B? Es S. Es decir, a todas las producciones de S le voy a aplicar este dólar. Por ende, acá le pertenece dólar. ¿Verdad? Y así es como se calcula. ¿Verdad? No espero que en este primer ejemplo nos quede claro, pero sí ya sí quiero que empecemos a visualizarlo. Entonces,
esto simplemente fue visitar S, pero aquí tengo que visitar L, aquí tengo que visitar R y tengo que hacer el paso número 3, que el paso número 3, recordemos, es ir a visitar, hacer todas las cerraduras que nos quedan, ¿verdad? Entonces, al inicio puede resultar un poco complicado, pero esto se va a ir haciendo un poco más sencillo cuando sigamos haciendo los demás ejemplos, ¿verdad? Entonces, no nos aflijamos, ¿verdad? Esto se va a hacer más sencillo cuando miremos más ejemplos y sobre todo cuando lo pongamos en práctica. Lo que sí tiene el el LR1 es que es un método muy largo, ¿verdad? Es muy largo. ¿Por qué? Por el tema de, de, de calcular los símbolos de anticipación. Este es el símbolo de anticipación. Entonces, lo que yo recomiendo, o sea, el LR1 no es complicado. Lo que tiene es que es muy largo. Entonces, yo lo que sí recomiendo es que practiquen, ¿verdad? Porque en un examen ustedes van a tener 2 horas, no van a tener más, ¿verdad? Y puede que si ustedes, puede que lo entiendan, pero si no tienen práctica, las 2 horas puede que les quede corto para lo que se les puede evaluar. Entonces, es necesario que tengamos esta práctica de venir y ya tener la práctica de venir y darle más, tener agilidad para calcular el R1. Bueno, seguimos. Vamos a terminar la cerradura inicial, ¿verdad? Por el términos de tiempo y porque sí quiero terminar la cerradura inicial. Bueno, tengo que visitar L, definitivamente, porque punto L me da nacimiento a otras producciones. Entonces, definitivamente la tengo que visitar. Este es el que está dando nacimiento. Entonces, vengo y agarro las producciones de L. L se le coloca el punto de visita al inicio, se le coloca el símbolo de anticipación B minúscula, que no sé todavía quién va a ser, y procedo a hacer la igualación con el que dio nacimiento versus la ley del LR1. Bueno, ¿quién es A? En este caso, A es S. ¿Quién es alfa? Alfa es epsilon porque no hay nadie antes del punto, no hay nadie. ¿Quién es B? B ahora es L. B es L. ¿Quién es beta? Beta es igual R. La beta es todo lo que acompaña a la producción de B. En este caso, todo lo que acompaña a L. Por eso es igual R, ¿verdad? Igual R. Perdón, ese es beta. Ya lo confundí. Este es L y aquí es igual R. Ahí está. Es L. Beta es igual R. A sigue siendo dólar. ¿Sí? Entonces ya con eso procedemos a calcular B minúscula. ¿Quién es B minúscula? Es el primero de beta. Bien. Pero si beta es epsilon, me quedo con el primero de A. Pero beta es epsilon en este caso. No. Beta sí contiene elementos gramaticales. Por ende, me quedo con el primero de beta. Voy a ir al primero de A únicamente cuando beta sea epsilon. En dado caso, no me voy a ir al primero de A. En este caso, me quedo con primero de beta. ¿Quién es el primero de igual R? Recordemos cómo se calculan los primeros. Hasta que alguien hasta que alguien no de epsilon, voy a seguir uniendo. Pero en este caso se corta al inicio, ¿verdad? El primero de igual es igual. Entonces no hay necesidad de venir y seguir calculando, porque no produce epsilon. En este caso, entonces el primero de beta es igual. Y ese igual lo voy a aplicar a todas las producciones de B. ¿Quién es B? Es L. Bueno, entonces a todas estas dos les corresponde el símbolo de anticipación igual.
¿verdad? Y ahí, pues, termina la visita de L. Bien, voy. ¿Con quién? A visitar R de este lado. Bueno, R es punto L con un símbolo de anticipación V minúscula. Vuelvo y ahora comparo o hago la similitud entre ley, entre lo que está en amarillo y amarillo. A es S, claramente. Alfa es epsilon, no hay nadie antes del punto. B es R. Beta, ¿quién es? Es todo lo que acompaña a R, pero no hay nadie más que acompaña a R. Entonces, beta es igual. A es dólar. Entonces, B minúscula será igual al primero de beta A. Beta es epsilon, sí. Entonces es el primero de A. ¿Quién es el primero de dólar? Dólar. ¿Y a quién lo voy a aplicar? A todas las producciones de B. ¿Quién es B? Es R. Entonces es acá. Y le voy a colocar dólar. ¿Verdad? Y di por concluido esto. Pregunto, ¿puedo visitar eh, para, asterisco y ID? ¿Los tengo que visitar? ¿Ustedes qué creen? ¿Tengo que visitar asterisco o ID? Y la pregunta, pues la respuesta es no, porque asterisco no es un no terminal. ID tampoco no, es un no terminal. Recordemos, solo visito no terminales, ¿verdad? En este caso, pues ya no hago nada. Aquí quedo. Vamos con este. Punto L. ¿Tengo que visitar L? ¿Qué creen ustedes? ¿Tengo que visitar L o ya no? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que tengo que visitar L? Porque el punto de visita está antes de un no terminal. Sí, habría que visitarlo. Habría que visitar. Ahora la pregunta, pero aquí ya lo visité, aquí ya está. Porque salió de acá. ¿Será que lo tengo que visitar? Ya estando ahí. Sí, porque es otra producción la que le da origen. Correcto, esa es la respuesta. En SLR ya no es necesario, pero ese era SLR, ¿verdad? Ahora en LR1 sí hay que ir a visitarlo. ¿Por qué? Porque es otra producción que le da origen. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito, en SLR no es necesario volver a visitar. ¿Por qué? Porque va a dar el mismo resultado. Ustedes hacen esto con SLR, aquí está. Ustedes acá con este punto L me va a dar estas dos producciones que voy a poner en amarillo. Ustedes van a visitar punto L y va a volver a dar la misma. Esta va a dar la misma, pero este es SLR. En LR1 sí hay que ir a visitarlo. ¿Por qué? Como lo que dijo Carlos, porque el que está dando origen es una producción diferente. Por eso hay que ir a volverlo a visitar. En este caso, estas dos que están en celeste dio origen la de arriba, esta. Pero este R.L es otra producción. Entonces hay que volver a visitarlo. Entonces vuelvo a colocar la producción L produce punto asterisco R o punto ID con un símbolo de anticipación P. Y vuelvo a comparar ley versus la producción que da origen. Bueno, A es R. Alfa no es nadie porque no hay nadie detrás del punto. B es L. Beta vuelve a ser epsilon porque no hay nadie
que acompaña a B. En este caso no hay nadie que acompaña a L. A es dólar. Claramente aquí está A y aquí está dólar. Por ende, B es el primero de beta A. Beta es épsilon, me quedo con el primero de A. Es decir, B es dólar y va a aplicar a todas las producciones de B. ¿Quién es B? Es L, es decir, a todas las de L que tengo acá. Entonces se le coloca dólar. Dólar. Si nos damos cuenta, son diferentes. Son totalmente diferentes. ¿Por qué? Si bien es cierto, las producciones son las mismas, punto de visita están en la misma producción, difieren en su símbolo de anticipación. Uno es igual y el otro es dólar, ¿verdad? Por eso es que era necesario ir a visitarlos, ¿verdad? Entonces, esto fue, bueno, y ahora pues ya terminé de calcular punto L y ahorita ya no puedo venir y sacar más elementos. Y esto fue la cerradura inicial, ¿verdad? Ahora vienen las funciones ir a y el demás cerraduras. ¿Cuándo será el tercer parcial? No tengo idea, todavía no tengo, voy a preguntar. Entonces, LR1, complejo como tal, no, solo es de venir y, bueno, no solo, pero es de venir y aprendernos esta ley, ¿verdad? Hacer la similitud. El reto en LR1 es lo largo que es, ¿verdad? Porque ahorita, pues, obviamente, explicando paso a pasito, nos tardamos calculando la cerradura en, pues, no sé, unos 25 minutos por ahí. Pues obviamente explicando. Pero acá tenemos que venir y calcular todavía las otras funciones, ¿verdad? Temas que vienen en tercer parcial va a ser SLR, LR1 y LALR, ¿verdad? Los últimos. SLR, LR1 y LALR. Estos tres, ¿verdad? Puede que vengan, pues, bueno, recordemos que, les digo, LALR no es un método como tal, es una optimización de LR1. ¿Verdad? Entonces puede que ustedes en una serie venga SLR, en la siguiente serie venga LR1 y la última serie digan, bueno, con el resultado anterior, optimícelo, ¿verdad? Por LALR. ¿Verdad? Puede que sea así. Entonces, el chance de los conjuntos de LALR ya fue calculado con la serie anterior, ¿verdad? Posiblemente sea así. La piedra angular será el LR1, ¿verdad? Es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, ¿qué hacemos con estas dos producciones con estas que quedan similares? ¿Qué hacemos? Bueno, no, todavía no. Notas todavía no. Ya los estaré calificando. En este semestre ha sido un poco complicado con tiempo, pero sí, me voy a tener que poner al día. Bien. ¿Qué hacemos con esto? Si bien es cierto, las producciones son iguales, punto de visita es igual, lo que difiere únicamente es el símbolo de anticipación. Entonces, mucho ojo. Para esto hacerlo más legible, porque si nos damos cuenta es un tremendo conjunto, podemos hacer lo siguiente. Y eliminar este. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es la misma producción, el punto de visita está en la misma posición, lo único que difiere eran los símbolos de anticipación. Entonces, dentro del conjunto puedo venir y unir las producciones, porque el punto de visita me lo permite, y decir que esta producción tiene dos símbolos de anticipación, igual y dólar. Si alguien no lo quiere hacer así y lo quiere dejar de esta manera, también es válido, ¿verdad? Lo mismo, no es que sea diferente. Lo único que acá es, pues, el conjunto queda más grande, mientras que acá, pues, se ve un poco más legible, ¿verdad? Pero cualquiera de los dos. Yo prefiero trabajarlo así, ¿verdad? Unir los puntos, los símbolos de anticipación. Bien. Esto fue un primer acercamiento y esto es I0, ¿verdad?
No olvidemos que esto sigue siendo I0. Me da nacimiento al I0. Me da nacimiento al I0. Me da nacimiento a I0. ¿Verdad? Este es I0. ¿Verdad? Luego ya viene un paso 3, que es el cálculo de cerraduras y funciones IRA. Como les dije, es igual que el SLR, ¿verdad? Tengo que visitar bajo las mismas reglas del SLR, tengo que calcular las funciones IRA bajo la misma estructura del SLR. Lo que va a cambiar va a ser el símbolo de anticipación, ¿verdad? Estos símbolos de anticipación son los que a mí me van a venir y hacer la diferencia contra el SLR, ¿verdad? Bien. Lamentablemente no tenemos clases el día jueves para seguir con este tema porque sí necesitamos avanzar, pero pues nos vemos el día martes de la siguiente semana, que sería el 25. Solo tenemos 1, 2, 3, 4 clases. Bueno, en 4 clases miramos LR1 y LALR. Lamentablemente en este semestre no vamos a poder ver la introducción al análisis semántico, ¿verdad? Bueno, entonces, que pues puede que queden muchas dudas, pero por favor miren la grabación del video, miren las clases, esta clase, y el día siguiente vamos a terminar vamos a terminar este método para que ya estemos avanzando en el tema. LALR para el final. Por lo regular a veces también pasa eso, bueno, no sé cómo será el parcial. A veces solo son 2 de 3 métodos, ¿verdad? Puede que sea LR1 y LALR y SLR para el final. Así es una combinación que a veces se hace, ¿verdad? No estoy seguro, ¿verdad? No podría decirles, afirmarles algo o negarles algo, ¿verdad? Bien. Entonces, conclusión, estudien bastante. No nos confiemos y sí quiero que pues la siguiente clase que vamos a entrar de lleno con LR1, pues sí nos conectemos, ¿verdad? Que es lo que vamos a venir y darle solución a esta gramática y vamos a ver que con LR1 sí se puede solucionar la gramática, ¿verdad? Y se demuestra que la gramática no era ambigua. El problema era del SLR, ¿verdad? Bien, entonces quedamos hasta acá y nos vemos el día martes de la siguiente semana con el tema del LR1, ¿verdad? Que tengan un buen día y nos vemos. Gracias, Inge. Buen día. Feliz día.